Un pequeño hábito diario, una inversión de tiempo que te aportará unos dividendos inimaginables. No solo te abrirá las puertas de culturas y te dará nuevas oportunidades, sino que te preparará para los desafíos del futuro con una mente aguda y resiliente. Prepárate para el poder transformador del aprendizaje de idiomas. ¿Vamos para allá? ¿Sabías que el 70% de todo lo que hacemos, de nuestros hábitos, no son conscientes, son automáticos y no somos capaces de darnos cuenta de tomar las riendas de nuestra vida y decidir? Porque esos hábitos semi-impuestos nos hacen llevar quizás la vida que no queremos. El 70% de los hábitos de nuestro comportamiento normal no es consciente. Lo hacemos porque lo hemos aprendido de nuestra familia, de la sociedad, de modelos estructurales. ¿Sabías cuánto tiempo necesitamos para integrar un hábito nuevo? Algunas personas y estudios hablan de 18 días. Otros de 21, otros de 60 días. Imagínate. Hay estudios que han determinado que ese rango para integrar un nuevo hábito puede ser de 18 a 254 días. Es decir, que depende de tu personalidad para necesitar más o menos tiempo en un cierto hábito. Quizás un hábito lo adaptes relativamente rápido y otro te cueste más. Pero estos son estudios que nos hacen volver a pensar, ¿cómo lo hago para integrar ese hábito que llevo tiempo queriendo tener en mi vida y no lo consigo porque no me siento capacitada, porque no soy disciplinada, porque de momento no puedo? Te voy a dar una regla muy sencilla y te pido por favor que la integres. Y es la regla de los 5 minutos. Empieza integrando ese pequeño hábito que quieres. 5 minutos, nada más. No te esfuerces por prolongarlo, sino simplemente manténlo todos los días, si es posible, esos 5 minutos con esa nueva actividad, nuevo idioma, o quizás también salir a la naturaleza, integrar otras cosas para mejorar la capacidad cognitiva y poder estudiar, aprender mejor y más rápido. Y ahora te pido que me harías un gran favor si te suscribes a este canal y con un comentario quizás también me puedes decir qué hábito quieres integrar. Sería fantástico. Gracias. Y seguimos con el punto número 2 de cómo hacerlo. Aparte de esta regla súper sencilla, algo que yo integro en mi vida es ser consciente de lo que quiero integrar, de lo que quiero hacer, de mi nuevo yo. Quiero crear una identidad, en este caso lingüística, con un nuevo idioma o con un idioma que ya hablo, pero mejorarlo en cualquier ámbito. Y para ello tengo que pararme, pensar y decir, lo que estoy haciendo en este momento me ayuda a conseguir el objetivo que me he propuesto o no. Y esa conciencia hace que me resulte mucho más fácil el mantener esos hábitos. Lógicamente vamos a necesitar recordatorios, porque si no lo recordamos, pues va a ocurrir que el día pasa con acciones y no has hecho eso que tú querías,
ese pequeño hábito, esos 5 minutos en ese hábito, en ese idioma. Es fácil olvidarlo. Por eso te propongo, por ejemplo, con un post-it, lo más sencillo del mundo, ponértelo en algún sitio para recordarlo, en algún lugar que lo tengas que ver y poner realmente 5 minutos. Y si 5 minutos te resultan demasiados, pon 1 minuto. Eso sí, manténlo durante toda la semana. Ten una racha de 30 días haciendo este hábito. 30 días, quien dice 30 días dice 60 días. Ya sabemos que no es tan fácil. El otro elemento que quiero también comunicarte es que no es posible eliminar un mal hábito para poner un buen hábito. La ciencia nos lo ha dicho en muchas ocasiones, que la única posibilidad realmente es poner el buen hábito encima. Sabemos que no se puede eliminar un mal hábito simplemente decidiéndolo. La ciencia nos lo ha comunicado, que la única posibilidad es realmente superponer otro hábito encima del mal hábito y reforzar con tiempo, con repetición, para que las conexiones neuronales del mal hábito vayan desapareciendo, porque ya no se practica el mal hábito y se refuerza el hábito, el nuevo hábito, a poder ser de 5 minutos, que hemos decidido integrar en nuestra vida. Si hay una cosa de este vídeo importante que quieras llevar para tu vida, que sea la siguiente. Ese es un bonus. Y es el mensaje de que el éxito de mantener un hábito es siempre ser la persona que va a mantener esa racha continuamente todos los días. Esa decisión, esa toma de decisión definitiva, a partir de ahora lo voy a hacer. Con los recordatorios, siempre pensando el motivo, ¿por qué estoy integrando este nuevo hábito en mi vida? ¿Por qué es tan importante? Una cuestión no de vida o muerte, pero de vida y mente. Piensa en tu mente y en facilitarle todas las posibilidades para que se mantenga sana el mayor tiempo posible. Y te pido que en el caso de que un día falles, piensa como un trapecista en un circo. Todos los trapecistas practican. Cuando llega la actuación son las estrellas, pero siempre tienen una red de protección por si acaso ocurre cualquier cosa y caen. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con los hábitos. Continuarlos, mantenerlos, pero si un día o una temporada, por lo que sea, la vida es complicada, no lo consigues, bueno, pues es tu red de protección. Cuando haya pasado esa dificultad o la razón por la que no has podido, puedes volver a continuar con la racha para mantener el hábito. Te garantizo que si eres consciente de eso y tu personalidad se convierte en lo que quieres ser y lo tienes muy presente, soy la persona que mantiene este hábito porque para mí es esencial, lo vas a conseguir. Nos vemos en el próximo vídeo con otro tema fascinante. Estoy deseando volver a verte en mi canal, aprendiendo más idiomas con Marta. Chao.